Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, porque yo soy de Teruel. Este podcast por y para Teruel, en el que mostramos a Teruel y a sus gentes al mundo. Podcast codirigido por Adrián Collados. ¿Qué tal, Adri? Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Y por un servidor, Joaquín Pérez. Y hoy tenemos con nosotros a una turolense, a Mónica Ferrer. Una turolense que nació para correr y que terminó volando. Desde sus inicios en la competición en Teruel con el Cross Pro Mexicas, su camino le llevó a competir en el atletismo en la élite mundial. Y tras un parón y competir en pruebas como el trail, la montaña, se ha pasado a una disciplina que está de moda ahora, el Hyrox. Y su progresión aquí ha sido meteórica. Ha pasado de competir muy recientemente a participar en el Mundial de Chicago, ganar varias pruebas como en Burdeos, Verona o Glasgow y tener la segunda mejor marca española en la competición. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Hola, Mónica. bienvenida. Pero antes de pasar a charlar con Mónica, si os parece, vamos a comenzar con nuestra sección Conoce Teruel, en la que hoy Adri nos va a contar una ruta muy chula. Adelante, Adri. Hola a todos. A ver, seguramente Mónica habrá hecho esta ruta y si no, le recomiendo que la haga, que sé que es una amante del deporte. Aprovechando que ya se asoma el buen tiempo, que empieza a salir el sol por aquí, por nuestra provincia, os voy a hablar de la ruta de la Vía Verde que nace en Ojos Negros y llega hasta el puerto de Sagunto. Es una ruta ciclable, habitualmente la transitan ciclistas de todas partes de España. Es una ruta muy popular que muchos piensan que se inicia en Ojos Negros, pero los que vivimos en Teruel tenemos el gran privilegio de poder salir desde la puerta de nuestra casa, desde Fuente Cerrada o desde Santa Bárbara, desde el Cerro de Santa Bárbara, tenemos dos accesos muy fáciles para iniciar esa ruta de unos 150 kilómetros. Sé que parece mucho, que es algo de mucha distancia, pero hay que recordar que es una antigua vía minera. Es un tramo que tiene una pendiente muy poco pronunciada. Como se dice aquí, no sé si en otros sitios lo usan, es un falso llano que empezamos desde Teruel a unos 900 metros de altura hasta que cogemos el punto más alto, que es en el puerto de Escandón, y a partir de ahí ya empezamos a bajar poco a poco hasta llegar a Sagunto. Vamos pasando por diferentes zonas, diferentes entornos más áridos, otros más verdes, y llegando al final al mar. Lo que os decía, son unos 147 kilómetros desde Teruel hasta Sagunto, perdón. Lo bueno es que el perfil es descendente y lo que sí que os digo que padeceréis de lo que más, yo cuando lo hice fue lo que más sufrí, fue del culo, porque estar tantas horas sentado en el sillín es algo doloroso. Pero no hace falta tener una forma física excepcional. Cualquier persona, creo que con un mínimo entrenamiento, puede darse el gustazo de salir desde la puerta de su casa con ese fresquito del principio de la mañana y terminar en el mar comiéndote una paella con los amigos y disfrutar de un entorno y de un recorrido único en nuestra provincia. Espero que si no tenéis algún plan o os gusta, nos consultéis, nos hagáis cualquier pregunta y disfrutéis de este magnífico entorno y de esta magnífica experiencia. Y ahora, si os parece, continuamos con la entrevista con Mónica Ferrer, de la que quiero aprender un montón de cosas. Pues sí, vamos a ello, vamos a comenzar con la entrevista. Y para comenzar, vamos a irnos a los inicios. Mónica, tú en esto del atletismo comienzas porque un profe tuyo de educación física ve que esto se te da bien y terminas luego participando pues en el Cross Pro Mexicas. Y a ver, ¿cómo recuerdas aquellos inicios, aquel primer podio sin saber que esto del deporte iba a marcar el resto de tu vida? A ver, como bien dices, así es. En clase veía a mi profesor que destacaba o que tenía cualidades y se lo comentó a mis padres y bueno, me apuntaron bueno, me lo comentaron primero y sí, sí, yo encantada de apuntarme a la carrera de promesicas. Recuerdo que la corrí y bueno, en ese momento en el que crucé tercera y tenía que subir al podium era como, wow, ¿no? O sea, y en esa carrera recuerdo que en la primera y la segunda hablé un poquito con ellas y cuando
claro, después de la carrera, como me fue tan bien, mis padres me dijeron o me propusieron en apuntarme a la escuela de atletismo de la Asociación Atlética Turolense. Y claro, dije que sí, que sí. Y nada, y el primer día que fui allí a entrenar, casualmente, estas dos chicas eran de ahí, de la Escuela de Asociación Atlética Turolense. Y nada, y ya desde ese momento hemos sido como inseparables. Que porque tú has vivido siempre en Orrios, ¿no? Tus padres hacían un esfuerzo enorme llevándote a Teruel para entrenar, para Efectiva- llevarte a la Asociación Atlética Turolense. ¿Cómo forjaste esa logística de la merienda en el coche, llegar al entrenamiento, esa disciplina, la usas hoy? ¿Hoy en día la empleas? Sí, o sea, una de las cosas que le agradezco a todo esto, a todos los años que he estado bueno, participando o dedicando mi tiempo al atletismo, es que me ha ayudado a la hora de ser muy disciplinada, muy saber organizarme bien, gestionar el tiempo. Todo eso lo achaco a cómo he tenido que gestionarme cuando hacía atletismo, porque nosotros íbamos al cole de 3:30 a 5:30, nos esperaban mis padres bueno, mi padre y mi madre en la puerta, nos recogían porque al principio iba yo, pero se apuntó también mi hermano, entonces así aprovechábamos, a él también le gustaba un poquillo ese, no tanto, pero bueno. Nos recogían en la puerta del colegio, bocadillo, nos comíamos el bocadillo y a las 6 llegábamos a Teruel. El entrenamiento empezaba a las 6 menos cuarto, 6, y nada, hacíamos el entrenamiento y cuando acabábamos, mi padre o mi madre estaban allí para recogernos y vuelta para el pueblo. Y ahí pasas toda tu época amateur, adolescente, hasta que llegas a competir en División de Honor con el Scorpio, luego pasas al Playas de Castellón, que son dos de los mejores clubes de España. Ujú. Y sí que después de años de éxitos, de competir en los 800, en campeonatos nacionales, Copa de la Reina, decides hacer un parón en el alto rendimiento. ¿Qué es lo que te lleva a esa decisión y cómo fue el proceso de reencontrarte de nuevo luego con el deporte? Lo que me lleva a esa decisión fue un poco un cúmulo de cosas y concretamente un aspecto personal. Bueno, dejé de competir. O sea, se juntó un poco que estaba haciendo las prácticas aquí en Teruel con que estaba entrenando, compitiendo en Valencia, con, pues lo que te digo, un aspecto personal que tuve aquí en Teruel, un poco un cúmulo y dije, bueno, hasta aquí, porque tú ten en cuenta que el atletismo o cualquier deporte de alto rendimiento es entrenar de lunes a sábado, domingo descanso o de lunes a viernes, pero porque ese fin de semana toca competición, viaje y así todas las semanas, todos los fines de semana. Bueno, pues llegó ese momento a los 22, creo que fue, que dije hasta aquí. Y bueno, y por el motivo principal que es ajeno a esto. Y nada, y luego estuve unos años que no, pues bueno, pues salir a correr de vez en cuando, o salir o bien asfalto, o bien montaña, lo que fuera, pero un poco porque siempre he tenido la necesidad de hacer deporte y actividad física. Entonces, un poquito por eso. Hasta que, bueno, luego empecé a salir, cuando salía por montaña, empecé a salir con la gente del GAMTE y ya eso te hacía un poco más a nivel de buscar competiciones y hacer alguna carrera que a lo mejor hacían ellos. Y sin más, y de ahí ya pasé, bueno, el Hyrox es que es reciente, es que empecé el año pasado. Porque, Mónica, bueno, yo te conocí cuando empezabas en el Gante, como dices ahora mismo. Ujú. Antes, cuando competías en el Scorpio o en Playas de Castellón, pues, llevarías una disciplina, o sea, creo que el ritmo de entrenamiento sería muy exigente y algo que también satura mucho al deportista. Pero yo me recuerdo una carrera que hice en 2019, aquí con lo del Gante, que es la del Cerro Santa Bárbara, carreras por montaña que era Copa de Sí, Aragón. Recuerdo sí, que yo estaba bastante, o sea, yo me veía y digo, bueno, yo estaba bien, fuerte. me encontraba en unas condiciones fuerte para mi forma de entrenar. Y nada, salimos, la gente llevaba sus ritmos, muy bien, me coloqué en una posición que creía que era bastante buena
Y en una de esas que veo a Mónica, que ni la había conocido prácticamente, con las rodillas ensangrentadas con un trompazo que digo, madre mía, esta muchacha. Digo, ¿pero estás bien? ¿Te encuentras bien? Sí, 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 no te preocupes. Y se tiró, vamos, si no habéis visto bajar a Mónica por las sendas, es para verlo. Es increíble. Como baja, como coge la trazada, es una pasada. Da gusto ver a gente que se lanza así por el monte. Total, que llegué, más contento que para qué. No sé si fue entre los 10 o 20 primeros, no lo recuerdo exactamente. Pero es que Mónica, aun habiéndose caído, fue campeona de Aragón. Ese día ganó la prueba en su categoría, bueno, en su categoría, en la prueba La reina, general. y fue campeona de Aragón, en la general, efectivamente. Me quedé Mm. alucinado, o sea que a partir de ahí sabía que conseguirías lo que te propusieras. Y ahí, poco después de esto, empezaste con el Irox. ¿Se dice Irox? ¿Lo pronuncio bien? ¿O cómo se tiene que pronunciar? Hyrox. Hyrox, Hyrox. Muy Sí. bien. Tras probar distintas modalidades del atletismo, como nos has contado anteriormente, un día en el gimnasio, ¿no? En Barcelona, supongo, que un Sí. colega que estaba por allí te preguntó que si estabas entrenando para el Hyrox. Y no sabías ni lo que te preguntaba, ¿no? ¿Puedes No, contarnos un poco no. qué es esto del Hyrox? Ahora que lo sé, ¿no? No, no Sí, no de sí, entonces. sí, Vale. Esto el sí, Hyrox. sí. Pues el Hyrox es una competición híbrida que combina resistencia, o sea, parte de carrera, con fuerza, con ejercicios de fuerza, lo va alternando. 1000 metros corriendo, 1000 metros de esquí, 1000 metros corriendo, 50 metros de sled push, que es empujando un carro. 1000 metros o un trineo, 1000 metros corriendo, 150 metros tirando de sled pull, tirando de una cuerda para que se mueva otro trineo, 1000 metros corriendo, 80 metros haciendo un burpee, salto horizontal, 1000 metros corriendo, 1000 metros de remo, 1000 metros corriendo, 200 metros farmer carry con una kettlebell en cada mano, 1000 metros corriendo, mm, 100 metros haciendo lunges con el peso sobre los hombros, ya acabo, ¿eh? 1000 metros corriendo y 100 wall balls a Diana. Y ya subir la rampita para llegar al escenario final. Todo eso. Casi nada, ¿sabes? ¿Cómo fue la anécdota esa de Barcelona? Cuéntanos. La anécdota del descubrimiento de esta modalidad. Nada, yo estaba Sí. un día entrenando y vino un compañero y me dijo, Mónica, ¿qué estás? ¿Preparándote un Hyrox? Digo, ¿un qué? Y me dice, ¿un Hyrox? Digo, me quedé así y me dice, no, como te veo que estás corriendo la cinta y te vas a hacer zancadas y vuelves digo, ya, Carlo, pues no sé, como siempre, me dice, ya, ya, por eso que como siempre que te veo entrenar así, pues pero te pregunto. Y ahí se quedó la cosa. Y al tiempo, un amigo de allí de Barcelona me dijo, el fin de semana que viene tengo el Jairos de Barcelona. Digo, ¿el qué? Me dice, ¿el Jairos de aquí, de Barcelona? Digo, tate, esto es lo que me decía Carlo que... Y ahí también se quedó la cosa, hasta que el verano de 2023, creo que fue, le propuse a este último chico, le dije, oye, me está informando un poco, digo, ¿qué te parece si me apunto a...? Y me dijo, no me lo tienes ni que preguntar, de cabeza. Y nada, y ya fue 2024 miento, 2023 en noviembre, que era Barcelona, me apunté. Y hablando con otro compañero, me dijo, ¿y si lo hacemos juntos, tal, ya que es la primera? Digo, venga, cambié la inscripción y la primera fue eso, en noviembre del 23 en parejas mixtas, pero sin más. Y la primera que hice sola, en Open, obviamente, fue nada el año pasado. Vale, ahora que ha contado Mónica de que iba esto del Hyrox y como seguramente no os habréis enterado de nada de esto de Burpee, Sled Push y tal, voy a explicarlo para el público normal, más o menos. Yo me apunté a esto hace 2 meses. Básicamente, antes he corrido alguna media maratón o por ahí. O sea, cada día que iba a entrenar estaba muchísimo más reventado que cuando corrí mi primera media maratón. O sea, básicamente corres, luego haces un ejercicio de fuerza a tope y te lleva a un nivel de fatiga que es brutal todo el rato. Y eso, pues, gente como Mónica, que son unas máquinas, lo hacen una hora o menos, dependiendo de las categorías y todo esto. Vamos, una pasada.
Entonces, metidos en el mundo Hyrox, Mónica, tú Sí. coges y en 4 días prácticamente desde que te apuntas te clasificas para el Mundial de Chicago. Pero vas y además y que tú ibas ahí a tope y como deportista de élite, porque esto que voy a contar, si nos pasa a Adri o a mí, pues directamente no participamos, ¿no? Pero coge, se clasifica para el Mundial de Chicago y una semana antes se rompe el solio. Pero no Sí. contenta con eso, ella va y compite. ¿Qué se siente cuando llegas, vas a un mundial? Primero te lesionas y sientes la frustración de, ostras, a ver qué va a pasar, pero luego con todo tu punto honor llegas y superas la prueba y te cuelgas el parche de que la has terminado. Pues ahí además, para más Inri, primero, se siente mucha rabia porque no puedes disfrutar mm, dentro del sufrimiento que sabes que vas a tener haciendo una carrera de este tipo, no vas a poder disfrutarlo porque vas a estar todo el rato pensando en el dolor y la molestia que tienes ahí. Y es que vas prácticamente, pues bueno, cualquier otra molestia, de alguna manera, en algún ejercicio puedes como aislarla, ¿no? Pero una rotura de solio no la puedes aislar porque tienes 8 kilómetros que tienes que correr sí así y están o sea, intercalados entre los ejercicios de fuerza. Y en el push eso es, pues no sé cómo voy a empujar para que no me moleste. Aparte de todo esto, para más Inri, yo me clasifiqué claro, ya os he comentado que la primera competición que hice fue en Open. Hice otra más y en la segunda, en Open, es en la que me clasifiqué para el Mundial. O sea, y en el Mundial solo se compite en categoría Pro. Es decir, yo iba a correr en el Mundial, pero lesionada y iba a ser mi primera carrera en categoría Pro, con pesos de, pues si en Open son 100 de push, en estos son 150 y nunca había competido en categoría pro. Entonces se junta un poco todo. Mi intención o mi objetivo para esa competición era cruzar, Mónica, cruza la línea de meta y tener el, el parche como sea, o sea, el deseado parche que sea para ti. Y el tiempo ya da igual, o sea, es que me da igual tampoco. Es verdad que como no vas con expectativas porque es tu primera carrera pro, yo iba a Cabalá, parche y una experiencia inolvidable. Ya está, te quedas con eso. Y así fue. O sea, el sufrimiento también es verdad que fue el que fue. Eso vamos. Como hemos dicho anteriormente, Mónica, como hemos contado, tienes la segunda mejor marca de España en Hyrox y vienes de ganar en Burdeos, Verona y Glasgow. Con el europeo a la vuelta de la esquina, ¿cómo se gestiona pasar de ser la nueva a ser una de las atletas a batir en Europa? Ah. Eh, es que así como veo que yo he tenido como muy rápida y muy buena progresión, también veo que la gente está muy fuerte y no tengo, o sea, no me considero a ser un atleta a batir, ¿sabes? De hecho, mucha gente Ya, ni siquiera sabrá que existo, pero sí que es verdad que mi primera competición en pro fue en este año. Claro, porque el año pasado, compitiendo en Open, te podías clasificar para el Mundial. Esto ya ha cambiado y desde este año solo puedes conseguir plaza para el Mundial compitiendo en pro. No puedes conseguirla en Open. Entonces, claro, yo ya he empezado a competir en pro. Y claro, mi primera competición, bueno, fue Valencia, que estaba un poco tocada de gemelo, o sea, de solio todavía, y fui como un poco limitada en la carrera y en el push, pero a los 2 meses ya competí en Burdeos y ahí ya sabía que eso que me había reprimido en la carrera o había sido prudente en la carrera y en el push, pues contaba con ese margen. Y la verdad que primera competición en condiciones óptimas y muy buena marca, 1:04:40 y pico. Y a los 15 días volví a hacer otra vez un poco volví a competir en Verona, un poco para consolidar esa marca y volví a bajarla, 1:04:03, que es una muy buena marca y más teniendo en cuenta que es mi tercera, o era mi tercera carrera en categoría pro. Y ahora jolín. además ya la has bajado Ahora además ya lo has bajado de los 1.04, por lo que hemos Sí, visto, ¿verdad?
Este fin de semana, sí, desde Verona ya no hacía 3 meses y pico que no había competido sola y competí este fin de semana pasado en Glasgow y sí, sí, bajé un poquito, pero bajé de la 1.0 de la hora 04. Sí, se ha ido O sea que como seguimos en para arriba y progresión. seguimos, exacto, Sí, seguimos progresando todo el tiempo. Vale, vamos a de pasar de momento esta sí. parte de preguntas más de interrogatorio y vamos a ir a una parte de preguntas más rápidas, ¿vale? Entonces, te pregunto, Mónica, ¿eres más de pista de atletismo o de senderos de montaña? Depende para qué, pero sí, yo creo que de pista de atletismo. Pero O sea vamos, que prefieres... cualquiera de las sí. dos. ¿Y qué prefieres hacer? ¿Un 800 a full o pegarte 10 horas corriendo por la montaña? Unos 800 a full. Sí. A ver, ¿Eres si de, lo que eres quiero de es reco- desconectar, si lo que quiero es desconectar y evadirme de todo, pues te diría senderos por montaña, 10 horas por la montaña, pero así de una balanza, venga, 800 a full. Mm. Vale, me paso ya al Hyrox, Mónica. ¿Quieres más de sled push o de sled pull? Sled push, sin duda. Sled pull es una de mis debilidades. O sea, me la has puesto muy fácil. ¿Qué prefieres, el frío de Teruel o la humedad de Barcelona? El frío de Teruel. Vale, venga, la última de las rápidas, ¿vale? Esta es difícil. Ay, ¿Qué prefieres, tu primer trofeo, el podio aquel que tenías con 9 años o el parche mundial de Chicago? ostras, el parche mundial de Chicago. Muy bien, Mónica. Sí, Pues yo creo que después de sí. ponerte a prueba con todas tus competiciones, con todo tu recorrido, vamos a pasar a un último bloque en el que nos vamos a meter un poquito más en Teruel y aquí, pues Adri tiene que hacerte algunas preguntitas también. Sí, a ver, A ver. más de nuestra provincia, claro. Has corrido por el asfalto de Teruel y por las cimas de Benasque. ¿Crees que la dureza del terreno y el clima de nuestra tierra de Teruel te han dado esa resistencia extra que ahora aplicas en las competiciones de Hyrox? Yo creo que es un cúmulo de todo, de la forma de ser, de la vida a lo mejor o lo que ha transcurrido. Sí que es verdad que, por ejemplo, hablando un poco del tiempo, los entrenamientos de a las 6 de la tarde estar yo haciendo sola series en las pistas con un canto de nieve que para que eso te curte, sí o sí. Sí, sí, sin ninguna duda. Sí, Yo siempre me acuerdo y le comento a la gente aquí, cuando jugábamos al fútbol y nos tocaba jugar en las pistas de las Viñas un sábado o un domingo a las 8 de la mañana que estaba en lava aquellos campos de tierra y digo, eso definitivamente te curte, eso está, hombre, está claro que te curte. sí. Llegar a las pistas y a ver alguna botella de que se hayan dejado de otro día con agua congelada y tú ahí dando vueltas haciendo tus series y no te lo pienses y para adelante. Sí, yo eso sí que lo recuerdo, el llegar a las 6 de la tarde, una tarde con los focos encendidos, tú sola en la pista, las pistas nevadas, solo todo blanco excepto el carril de la calle 1 y ahí que vas a hacer tus series, a acabar tu entrenamiento y al día siguiente más. ¿Sientes que compites con el apoyo de toda tu provincia, de la gente de Teruel, que se hacen eco de todo lo que estás haciendo, ya sea cuando estás en Chicago, en el Mundial, en Verona, en Burdeos, en Glasgow? ¿Sientes el apoyo y que se hacen eco de ti también los medios? Siento que la gente de Teruel sí que es verdad que en la gran mayoría, sobre todo obviamente gente que te conoce y que sabe un poco el recorrido que llevas, sientes esa fuerza y ese ánimo. Eh, pero así como a nivel de dar a conocer y por medio de comunicación, eh, mm,
También es verdad que igual influye que haya estado todo este tiempo que he estado fuera en Barcelona, pero no siento el hecho de que te ayuden a lo mejor a, a darte a conocer o que la gente de Teruel sepa qué es lo que estás haciendo y lo que estás demostrando siendo de la ciudad, ¿sabes? No sé, como que no dan demasiado eco de alguien que a lo mejor podría estar dando a conocer esta ciudad a nivel nacional o ya fuera de, más allá, a nivel mundial. Sí, al final estás representando a Teruel a nivel mundial, básicamente. Y, y, a- y yo estoy encantada y a mí, vamos, el llevar a mi ciudad por bandera hasta el final del mundo. Pero sí que es verdad que en ese sentido a lo mejor mm, no notas tanto ese apoyo o esa disposición o ese interés, no sé. Sí, yo eso lo entiendo perfectamente. Es que yo creo que a los que hacéis algo diferente y representáis a esta ciudad que es pequeña y poco conocida, deberíais de tener no solo un apoyo, sino una ayuda, más visibilidad, ayudas económicas, o sea, algo que os favorezca para seguir entrenando, para seguir mejorando, para que podáis ir a los desplazamientos y que todo no sea tan costoso. Es que creo que son cosas que se pueden trabajar desde la ciudad dando visibilidad y ayudas. Ahora te pregunto otra cosa, Mónica, a ver si qué me dices. Para alguien que empezó en el deporte de resistencia, ¿tú dirías que Teruel y sus alrededores son un gimnasio natural perfecto para prepararse al más alto nivel? Yo diría que Teruel es una ciudad perfecta para eso y para mucho más, sí. Sí, de hecho, y ya no solo en Teruel ciudad, porque como has comentado al principio, yo vivía en Hórreos y yo recuerdo pues los entrenamientos que podía hacer allí, los hacía allí. O sea, en la pista, en la carretera que tengo de allí hasta Villalba, pues allí hacía mis entrenamientos. Entrenamientos de fuerza, pues venía aquí. Entrenamiento en pista que tenía que ser pista, pues me venía aquí. Y aquí en Teruel también es verdad que joder, lo tenemos todo muy cerca, en el sentido de, vale, estoy en el pueblo, pero es que a 20 minutos del pueblo estoy en Teruel y la carretera está bien, o sea, Vale, Mónica, pues después de escucharte hablar sobre nuestra provincia, también tenemos siempre una sección que nos gusta mucho porque ponemos a prueba a nuestros invitados a ver cuánto conocen Teruel y también le damos información para toda la gente que nos está escuchando sobre curiosidades de la provincia. Es nuestra sección de verdadero o falso. vale, Entonces, si estás lista, vamos allá, sí, te lanzo las preguntas y tú nos contestas. ¿Vale? Venga, vale, voy para allá. ¿Se encuentra en la provincia de Teruel el municipio más alto de España? ¿Verdadero o falso? falso. No, es verdadero. Joder, Valdelinares es el municipio más alto de España. Está a mil seiscientos ¿en noventa y dos serio? metros. No sé si lo sabéis, pero sí, sí. Pero hay un chiste además que dice que el pueblo más alto de España es Segorbe, porque está a 5 kilómetros de altura. Pero no, en, en realidad es Valdelinares, que está a 1692 metros. Yo no pensaba en Segorbe, también te lo digo, pero, pero no sabía que era Valderinares. Qué mal. Sí, sí. Te lanzo la segunda, Moni. Hyrox Vale, nació en Estados Unidos siguiendo la estela del CrossFit. ¿Verdadero o falso? falso. Efectivamente, falso. Alemania, Nació en Hamburgo, Alemania, en el sí, 2017. efectivamente. Efectivamente. Sí, en Otra Alemania. más sobre Hyrox y terminamos. Si terminas un Hyrox en menos de 2 horas, estás descalificado. ¿Verdadero o falso? Falso. Aquí no hay descalificaciones. No hay límite de tiempo para hacerlo. Exacto, falso. No tienes un límite de tiempo para terminarlo. Si terminas Mm, en más de 2 horas, no pasa nada. no. Vale, hoy a esta parte vamos y metiéndonos de lleno con
con la especialidad, con la disciplina, con el Hyrox, vamos a hacer algo muy parecido. Te vamos a poner un reto que va a ser un AMRAP turolense. AMRAP, para los que no conozcan de Hyrox o de CrossFit, es as many repetitions as possible, ¿vale? Tantas repeticiones como sea posible. Y lo vamos a hacer en un minuto, ¿vale? En este caso no van a ser repeticiones, Mónica, sino que tienes que enumerar en un minuto tantos pueblos de la provincia de Teruel como puedas, ¿vale? Entonces, Vale, cuento, ¿vale? vale, Te doy la cuenta atrás y comenzamos, ¿vale? 3, 2, 1, adelante. vale. Ababuj, Aguilar, Alfambra, Pancrudo, Perales, Hórrios, Visiedo, Lidón, Argente, Camañas, mm, Escorihuela, Cedrillas, Monteagudo, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Villalba Alta, Villalba Baja. Me muevo por la zona, ¿eh? Madre mía. Tortajada, Cuevas Labradas, La Puebla de Valverde, Manzanera, Sarrión, San Agustín. Echarme una mano, ¿no? Eh, Tiempo, ya, tiempo. Si no me equivoco, sí, ya. Si no me equivoco, han sido 18 pueblos, no está nada mal. Creo que has está puesto el muy listón mal. bastante alto Jodo. para Está, nuestro, está- para nuestro próximo invitado. Bueno, a ver, Mónica, te hemos pillado de primera. Si fuera Sí, sí, que desde lo luego. haces entrenando como tú lo haces con Va, pruebas todos los días, pues habrías venido más Jabala, preparada. Valderinares. Ahora, Bueno, ¿verdad? Ahora salen todas. claro. Joder. Para la Bueno, próxima, para la próxima, para la próxima. nada. Bueno, Mónica, vamos a ir cerrando esto. Vale. Cuéntanos, antes de cerrar, cuáles son los próximos retos deportivos que tienes para este 2026. Pues, a ver, en principio, este fin de semana tengo el europeo, que ahí competiré en individual, como os bien os he dicho, en Open, y porque no hay categoría pro aquí. Y en dobles mixtos el domingo. Después de ahí, mm, en Lisboa haré mi primer dobles pro femenino con una compañera. Y bueno, con Manuela. Eh, Mitad de mayo haré Barcelona, finales de mayo Rimini y ya está. Bueno, y en Barcelona lo mismo, sola y dobles pro con Manuela. Y ya espero el Mundial, mitad de junio. Esos son de aquí a mitad de junio las competiciones que tengo. Tienes el año cargadito de pruebas, ¿eh? Vas a tope este 2026. ¿Quieres reclamar algo para la disciplina, para ti, para este mundo en el que te rodeas? ¿Quieres, aparte de los proyectos que tienes, algo que quieras contarnos? No, simplemente a lo mejor que ahora estando aquí en Teruel, a lo mejor me gustaría un poco ver como más apoyo o un poco de apoyo de cualquier parte, ¿sabes? Es verdad que yo acabo de empezar, pero bueno, en estos 3 meses que llevo, pues he conseguido la segunda mejor marca española en Open. Bueno, tanto en Open como en Pro tengo la segunda mejor marca española. Y es verdad que es lo que tú decías, Adri, que ahora mismo, pues tanto los viajes como cualquier otra cosa es costoso y corre por parte del atleta. Y es verdad que a lo mejor no es mi caso, pero no es mi caso de momento porque estoy ilusionada y quiero hacerlo y me apetece hacerlo y veo que me va bien. Pero
se puede dar el caso que haya gente que también sea válida y que a lo mejor tenga que dejar de hacerlo porque no se puede costear o porque no siente el apoyo que tenga que tener y esas y esa ayuda de alguna manera. No sé. Desde aquí cualquier patrocinador, cualquier marca que quiera llevarte, que quieras llevarlo en tu camiseta, que se ponga en contacto, que nos escriba, que hable contigo, que te den visibilidad, que te den apoyo, que te ayuden en todo lo posible, porque eres una persona que representa a Teruel, que representa a España, que te estás clasificando con las mejores marcas nacionales y esto no hay que dejarlo escapar, Mónica. Mónica, nuestro anterior entrevistado, Javier, dejó una pregunta para ti. Javier es un cachondo y Ujú. no sabía para quién era el siguiente invitado. Y creo que es mejor que nos cuentes una anécdota tuya de alguna de las experiencias que has vivido como deportista por el mundo. Pues a ver, ¿pero tiene que ser graciosa o no tiene por qué? Bueno, mira, puedo Disfrútalo, contaros. con la que tú quieras. No, no lo disfruté nada, pero os la voy a contar. Recuerdo que fue uno de mis primeros campeonatos de España de escolar y era por el norte, en Gijón y era de cross. Total, que la noche de antes cayó una lluvia tremenda, bueno, todo embarrado, imagínate, además en Gijón. Pues además, que seguro que vosotros lo conocéis, Ángel Bujeda iba de responsable con nosotros, con la selección. Y la mañana, cuando bajamos a desayunar, nos dijeron, chicos, si no os habéis echado toalla, cogeros, ahora subís a la habitación, cogéis una toalla porque vais a acabar de barro hasta arriba. Total. Mónica sube, coge la toalla, que no se quede, la mete en la mochila, pero claro, no me cabía, entonces tengo que sacar el zapatero de las zapatillas de clavos. Eh, Cojo mi mochila y al autobús. Total, que llegamos allí. Mónica calienta, bebé, va a ponerse las zapatillas de clavos. Pues sí, la toalla estaba, pero las zapatillas de clavos se habían quedado en el hotel. Total, pues ya os podéis imaginar. Línea de salida con las zapatillas que tenía. Además, recuerdo que eran unas zapatillas que las llevaba, vamos, me encantaban. Era mitad de un color, mitad de otro. Bueno, que me encantaban. Pues de cabeza al barro. Horrible, 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 horrible. Pero aún así aún acabé, no sé si la decimosegunda o decimoquinta. O sea que con clavos ya hubiera sido. Pero sí, me dio muchísima rabia. Ahora es muy gracioso todo esto, pero de gracia allí no tuvo nada. Eso sí, cuando acabé me pude limpiar bien con la toalla. Eso, sí. Lección aprendida para la próxima, Hombre, enumerar todas las cosas que tienes que llevar en la mochila. para aprender a perder, desde Bueno, Mónica, luego. pues vamos a ir totalmente para aprender a perder. Para ir cerrando, como siempre, nos gusta pedir una pregunta a nuestro invitado para el siguiente invitado. Entonces, Mónica, lánzanos una pregunta para nuestro siguiente invitado, por favor. A ver, pues yo querría preguntarle qué es lo que le hace a esa persona el estar en Teruel. Y si ha estado fuera, ¿qué le ha hecho volver? Y si ha estado aquí siempre, ¿qué es lo que le hace quedarse en esta ciudad? O preferir esta ciudad a otras. Acabar decantándose por esta ciudad ante otras. Es lo que me gustaría, ¿sabes? Genial, pues anotado, Mónica. Vale. Oye, ha sido un placer esta entrevista, un placer conocerte mejor y mucha suerte en próximas pruebas. Yo también quería Y para agradeceros a todos los vosotros. demás, dale, dale, Mónica, perdona. No, nada, simplemente que yo también quería agradeceros a vosotros tanto a nivel personal, el que me hayáis hecho esta entrevista y hayáis pensado en mí para ser una de las personas entrevistadas, como por el trabajo que estáis haciendo a la hora de dar a conocer a la gente de aquí de la ciudad. Y más que es algo que sale de vosotros y me parece una idea estupenda. Adrián ya se lo había dicho y eso. Pues mil Muchas gracias a gracias, ti Moni. también. Mil gracias. Sí. Y vamos cerrando esto
Y simplemente recordaros a todos que podéis seguirnos en Instagram, en las principales plataformas de podcast como Spotify, YouTube o iVoox. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós, adiós, Moni. Chao.